Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Mistli Lira García, soy estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión vamos a presentar esta infografía, la cual lleva por título El transporte interhospitalario posterior a la reanimación neonatal. Bien, como definición, el transporte interhospitalario posterior a la reanimación neonatal es la que ocurre cuando el nacimiento ocurre en el hospital y el neonato requiere maniobras de reanimación. Muchas veces esta necesidad se debe a que el lugar en el que nace tiene los recursos limitados y el bebé requiere de atención especializada. Este transporte debe considerar el cuidado y la monitorización dentro de una unidad médica móvil. Generalmente es una ambulancia. Esta puede ser terrestre o aérea comúnmente. Esto nos debe garantizar de manera oportuna la estabilidad del neonato y evitar complicaciones que puedan ser prevenibles o secuelas, y facilitando la transición de un centro hospitalario a otro de mayor nivel. Bien, ¿cuáles son las diferentes posibilidades de cuidados? La atención de rutina puede incluir la monitorización o la observación estrecha del neonato, es decir, desde el momento en el que nace se debe de estar vigilando, ya que hay factores de riesgo los cuales no se pueden o pueden no presentarse de manera inmediata, puede tardar incluso días. Recordemos que un neonato está considerado desde el momento del nacimiento y hasta los 28 días de nacido. Generalmente puede requerir o requieren las maniobras de reanimación avanzadas al momento de nacer. Sin embargo, durante los días posteriores puede presentar datos clínicos de afectaciones que no fueron detectadas al momento del nacimiento o durante el control prenatal de la madre. Los cuidados post-reanimación pueden requerir desde oxígeno suplementario o ventilación a presión positiva e incluso maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediatamente después del parto o posterior. Los cuidados post-reanimación incluyen el uso de oxígeno suplementario, el uso del CPAP nasal, que es el que comúnmente la ventilación mecánica no invasiva, en este caso se utiliza el CPAP nasal en los neonatos, o la propia ventilación mecánica invasiva a través de la intubación orotraqueal. Es importante mencionar que después de que un bebé requiera estos o haya requerido de estas intervenciones, debe ser ingresado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cuáles son las condiciones médicas que pueden presentarse durante el traslado? Bien, puede ser insuficiencia respiratoria, neumotórax, neumonía, hipertensión pulmonar, hipotensión, hipoglicemia, problemas de la alimentación, insuficiencia renal, acidosis metabólica o acidosis respiratoria, convulsiones o apnea, hipo o hipernatremia e hipoxemia. Recordemos que el ambiente controlado dentro de un hospital es muy diferente al ambiente extrahospitalario, que es completamente dinámico y nos vemos expuestos a ciertos riesgos, desde cambios de temperatura, el propio movimiento, la inestabilidad de la ambulancia, el movimiento propio de la ambulancia, o por ejemplo en el caso del transporte aeromédico, la aceleración del avión, la reducción de la humedad, los cambios en la temperatura. Todas estas circunstancias nos pueden presentar nuevas condiciones médicas como las presentadas en la infografía, o bien pueden agravar las ya existentes. Es importante entonces tomar en cuenta que si un paciente
ya tiene datos de insuficiencia respiratoria y es el motivo por el cual está siendo trasladado, durante el transporte puede tener alguna complicación, como puede aumentar los requerimientos de oxígeno o ajustar los parámetros ventilatorios. Por ejemplo, en el caso de la transportación aeromédica, por ejemplo, los cambios de presurización dentro de la cabina comparados con el lugar de donde se encontraba el paciente originalmente puede generar una disminución en la presión parcial de oxígeno, y eso puede afectar directamente la saturación del paciente, lo cual se puede compensar aumentando la FiO2. Entonces, el neumotórax es otra condición que puede presentarse en cualquier momento debido ya sea por alguna malformación, por alguna condición ya preexistente en el bebé, o bien por alteraciones en el patrón respiratorio o secundario al manejo de la presión de la ventilación mecánica. La hipertensión pulmonar es una condición frecuente en los neonatos que requieren de un nivel mayor de cuidado. Esto se debe la mayoría de las veces a malformaciones congénitas cardíacas. Entonces es importante tomar en cuenta esto y seguir las indicaciones hospitalarias para el traslado. Los problemas de la alimentación, cuando un paciente tiene intervenciones que afectan directamente el tracto digestivo o la accesibilidad al tracto digestivo, es decir, la intubación endotraqueal o una traqueotomía o una ventilación mecánica no invasiva, nos va a dificultar la alimentación por vía oral al bebé. Entonces eso es un factor de riesgo para que desarrollen hipoglicemia. Es importante tomar en cuenta que deben mantenerse las cifras normales de glucosa en todo momento y debe estar vigilado. Bien, ¿cuáles son los cuidados óptimos durante el transporte? Existe un programa específicamente diseñado para el transporte del paciente neonato. Este es el programa estable. Es un programa diseñado por una enfermera neonatóloga de Estados Unidos y es un programa educativo que provee las guías generales para la evaluación y la estabilización de los neonatos enfermos durante el periodo post-reanimación y pre-transporte. El objetivo es transportar al neonato adecuadamente estabilizado, de manera organizada, comprensiva para todos los miembros del equipo, y asegurar que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles. El programa estable, por sus siglas en inglés, significa S de sugar, que es glucosa y cuidado seguro, la T de temperatura, la A de vía aérea, la B de presión arterial, la L de exámenes de laboratorio y la E de soporte emocional. Esto tiene que ver con el estrés al que se enfrenta tanto el personal como los familiares al momento de estar en una situación en la cual el neonato se encuentra en una condición crítica, vulnerable. Es importante mencionar que en todos los casos, incluso el mismo programa lo recomienda, se deben de seguir la pauta del ABC. Siempre debemos de cuidar nuestra vía aérea, mantener permeable la vía aérea, ya sea con un paciente que tiene una oxigenación a través de un método no invasivo, de ventilación mecánica no invasiva, o bien con ventilación mecánica invasiva. La ventilación, debemos de cuidar el esfuerzo respiratorio del paciente. En el caso de pacientes intubados, pues monitorizar de cerca los parámetros ventilatorios y la sed de la circulación. Entonces siempre empezar por lo básico, siempre cuidar nuestro ABC
y posteriormente la mnemotecnia estable nos puede ayudar para darle continuidad al cuidado del paciente. En el caso de la glucosa y el cuidado seguro, los pacientes neonatos requieren de una cantidad de energía constante. En el caso de los adultos, por ejemplo, está ya muy debatido el hecho de si se mantienen soluciones base o se suspenden. En el caso de los neonatos es muy importante mantener esta solución de base con glucosa, ya que el consumo de energía de su metabolismo es mucho y es constante. Entonces se debe tener cuidado porque las hipoglicemias son una situación muy común y pues realmente prevenible. En la cuestión de la temperatura, sabemos que los neonatos son especialmente susceptibles a la pérdida de temperatura, ya que no tienen termorregulación, entonces dependen completamente de factores externos para poder mantener su temperatura. En la vía aérea tenemos que evaluar si el paciente tiene o presenta datos de dificultad respiratoria, cambios en la vía respiratoria, signos y síntomas de falla respiratoria, o asegurar adecuadamente el tubo endotraqueal o los dispositivos que el paciente ya tenga en ese momento. En la presión arterial es importante revisar las tres causas principales de choque en los pacientes neonatales, que son el choque hipovolémico, el choque cardiogénico y el choque séptico. En los exámenes de laboratorio es justamente para detectar anormalidades o alguna causa de sepsis en el neonato. Entonces no es solamente tener laboratorios de rutina, se debe de considerar y tener una interpretación adecuada de los recuentos celulares en los exámenes de laboratorio. Y pues por último, la S del soporte emocional pues tiene que conlleva el apoyo emocional con los familiares. Sabemos que es una situación muy estresante, por lo cual se tiene que mantener tranquilo e informado al familiar respecto a lo que está sucediendo, ser honesto, explicar los riesgos que existen durante el traslado y sobre la condición médica del neonato. Algo muy importante dentro de los cuidados óptimos que se le pueden ofrecer al paciente durante el transporte. En la infografía, como pueden ver en la imagen de la izquierda, se aprecia un camión. En el lugar donde trabajo tengo la oportunidad de realizar bastantes traslados, tanto de manera nacional como internacional, de pacientes neonatales, y en esa ocasión fue un paciente que se trasladó de la Ciudad de México a Suecia, hasta Europa. Entonces allá lo recibieron con ese camión, que es un camión entero adaptado para el transporte neonatal, específicamente para el transporte neonatal. Como pueden ver, tiene una rampa, tiene la incubadora y tiene todo el equipo necesario por dentro. Es como una unidad de cuidados intensivos prácticamente. Entonces es muy importante, para que podamos dar los cuidados óptimos, que el personal esté capacitado en reanimación neonatal, en los cuidados neonatales de rutina, y muchas veces, preferentemente, idealmente se requiere de la asistencia o de la presencia de un médico neonatólogo. Otro punto importante es que el equipo biomédico debe ser especializado, es decir, debe tener la capacidad para pacientes neonatales. No podemos utilizar un ventilador para paciente pediátrico o para paciente adulto en un paciente neonatal, ya que son muy específicos. Entonces, por ejemplo, las velocidades de infusión de los medicamentos suelen ser de 0.2, 0.5 mililitros por hora o 1 mililitro por hora. Entonces nuestros equipos deben de tener la capacidad
para infundir esos volúmenes. Los insumos médicos también deben ser especiales, por ejemplo tubos de tamaños chicos para pacientes neonatales, los sujetadores, los catéteres deben ser de un calibre para pacientes de este grupo de edad, soluciones cristaloides y la glucosa, que es muy importante también. Y algo también indispensable es la incubadora. La incubadora no solamente es por seguridad durante el traslado, sino para mantener la correcta temperatura del paciente. Entonces es muy importante que, además de contar con todos estos equipos, los revisemos con regularidad y para asegurarnos de que funcionan correctamente. Bien, para el manejo conveniente de la vía aérea y el soporte hemodinámico, debemos de asegurar que la posición del tubo endotraqueal esté correcta y esté bien asegurado. Nuevamente, como les comenté al principio, durante el traslado el ambiente extrahospitalario es muy dinámico y el propio movimiento puede causar que el tubo se desplace o bien que se extube el paciente. Entonces es importante prevenir y controlar este tipo de riesgos. Lo podemos hacer asegurando muy bien el tubo endotraqueal. Descartar el neumotórax antes de mover al paciente es importante. El surfactante es un tratamiento que se da hospitalario, es una condición muy específica y bastante costosa para los hospitales, entonces es algo que debe considerarse. Los parámetros ventilatorios deben de vigilarse constantemente, ya que son muy susceptibles a cambios, y la necesidad de limpiar las secreciones. Es probable que los bebés, por no solamente las secreciones a través del tubo endotraqueal, sino también por la boca. Entonces es muy importante que se vigile de manera continua. En cuanto al soporte hemodinámico, debemos asegurar primero que nada que el acceso vascular esté funcional. La monitorización cardíaca continua del paciente que es trasladado debe estar monitorizado durante todo el trayecto con un monitor multiparámetros de signos vitales. Y la recomendación de la tensión arterial media es que debe mantenerse entre 35 y 45 o hasta 55 milímetros de mercurio. El soporte con los vasopresores, que normalmente son adrenalina, noradrenalina o dopamina. Los medicamentos más utilizados durante el transporte del neonato suelen ser la infusión de bolos, la cual soluciones cristaloides a una dosis de 10 mililitros por kilogramo por dosis, solución de bicarbonato si el paciente presenta acidosis respiratoria, y la dosis es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo por dosis. Esto se tiene que pasar en un lapso de 30 minutos. Y la dopamina, que la indicación es cuando hay una baja contractilidad cardíaca. La dosis puede ir de 5 hasta 20 microgramos por kilo por minuto. Y es muy importante vigilar las cifras de tensión arterial posterior al uso de estos medicamentos y cuidar mucho la dilución de los mismos. Las recomendaciones para el manejo del paciente neonato hasta la entrega del sitio de atención definitiva son la evaluación y reanimación neonatal, siguiendo las pautas de la Asociación Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría. Mantener la temperatura adecuada es muy importante, ya que son especialmente susceptibles a la pérdida de calor. La monitorización continua, la comunicación con el personal médico que recibe al paciente, el transporte seguro, la documentación precisa de todas las intervenciones y cambios que se presenten, y sobre todo la capacitación y el entrenamiento por parte del personal que va a realizar el traslado. Eso sería todo, muchas gracias.